gracias por acompañarnos a este espacio. Hoy vamos a tener una sesión bastante nutrida, realmente una sesión que creo que les va a ser de mucho interés. Me gustaría empezar presentándome. Mi nombre es Natalia Márquez Bustos, yo soy bibliotecaria docente y como escuchan, seguramente soy colombiana. Yo soy profesora e investigadora en el Departamento de Ciencia de la Información de la Universidad Javeriana y mi especialidad es lo que tiene que ver con alfabetización informacional, gestión de la investigación y evaluación de la producción científica. Si tienen cualquier duda o si los puedo apoyar de alguna forma, les pido por favor que no duden en contactarme al correo que tenemos aquí en pantalla, cray.formacion@uautónoma.cl, en donde podemos revisar con muchísimo más detalle sus inquietudes y sus solicitudes, ¿ok? Nuestra agenda de hoy está compuesta de principalmente 4 puntos. En primer lugar, vamos a hacer una mirada muy pequeña, introductoria a los puntos que vamos a conversar aquí. Posteriormente vamos a hablar de los diferentes estilos de citación que existen y sobre todo por qué, para qué y cómo citamos, es decir, por qué son importantes. En tercer lugar, vamos a hacer una presentación de APA, vamos a hacer un recorrido general por el estilo con un énfasis muy especial en citación y en referenciación. En ese sentido, entonces, APA es todo un estilo que es mucho más grande de lo que nosotros solemos pensar, por lo que vamos a tener una sesión con bastante información. No se angustien si no se la aprenden de memoria. Lo que yo le digo constantemente a mis estudiantes es que no tiene de hecho ningún sentido aprenderse de estas cosas porque lo importante es saber en dónde se pueden consultar, ¿no? Saber cómo podemos resolver las dudas que tenemos y cuáles son las fuentes principales que podemos usar para esto. ¿Listo? En ese sentido, entonces tendrán a su disposición la grabación de esta sesión, pero también todo el material para que puedan posteriormente resolver cualquier duda que tengan. Finalmente, entonces vamos a revisar errores frecuentes y dudas. Les pido, por favor, ya que ustedes están viendo mi pantalla, yo no tengo acceso al chat, no me es tan fácil consultarlo. Entonces, si podemos dejar las preguntas para este tema, para el tema 4, sería buenísimo. Listo, entonces, así las cosas. Nuestro espacio de hoy, como les contaba Jimena, es un espacio práctico, teórico práctico, en el que vamos a ofrecer una introducción clara al estilo de citación APA, que en su versión actual es la séptima. ¿Listo? La séptima edición que data de 2019. Lo que vamos a hacer es entonces empezar un poquito conversando porque es importante citar y luego vamos a avanzar. Si quieren conocer más información sobre este tema, porque este es solo uno de los talleres que ofrecemos desde el programa de desarrollo de habilidades informacionales, los invitamos a consultar la página del CRAI y a seguir uniéndose a estos espacios. La semana pasada tuvimos uno sobre integridad académica, también muy interesante, y el viernes, este viernes, vamos a tener uno sobre estrategias de búsqueda, que también es muy útil, ¿no? Son talleres que se complementan. Entonces, les dejamos esos avisos parroquiales. ¿Qué esperamos que ustedes puedan haber reforzado luego de esta sesión, esta hora y piquito que vamos a pasar juntos? En primer lugar, entonces, comprender la citación como una forma de intertextualidad. En segundo lugar, comprender cuál es el origen y la estructura del estilo APA, aplicar sus reglas básicas para citación y también los componentes fundamentales de referenciación. Es una mirada holística. Comencemos entonces preguntándonos por qué y cómo citamos. Y es que, como lo conversamos un poquito la semana pasada en nuestro taller sobre intertextualidad, realmente esta idea de la investigación como una cadena que construimos como especie, ¿no? A medida que leemos y a medida que citamos, no es en absoluto nueva. Esta cita que tenemos acá en pantalla es una cita de un académico del siglo XII. Él dijo esto en 1123 y la cita nos la proporciona Robert Merton, ¿no? Que es un sociólogo de la ciencia. ¿Qué dice él? Miren, los antiguos teníamos solo los libros que ellos mismos habían escrito, pero nosotros tenemos todos sus libros y además todos los que se han escrito desde el inicio de los tiempos hasta los nuestros. Así somos como un enano que se para en los hombros de un gigante. El enano ve más lejos que el gigante, no por su propia estatura, sino por la estatura de quien lo lleva. De forma similar, nosotros, los modernos, ¿no? Lo decía él en el siglo XII, pero ajá, nosotros los más modernos vemos más que los antiguos porque nuestras escrituras, tan modestas como son, se añaden a sus grandes trabajos. Cuando nosotros estamos realizando cualquier proceso de investigación, cuando necesitamos identificar un problema, necesitamos
proporcionar fundamentos para nuestros argumentos y para nuestros ejemplos. Cuando necesitamos demostrar que conocemos cuáles son las grandes teorías y autores de nuestra área de conocimiento, allí estamos un poco como este enano, ¿no? Parado en los hombros de los gigantes que vinieron antes de nosotros. Y una de las mejores formas que tenemos para honrar justamente esta cadena humana que lleva más de 2000 años, ¿no? De conocimiento. Listo. Entonces decíamos que cuando nosotros investigamos, ¿no? Cuando elegimos un problema de investigación, cuando optamos por una hipótesis, cuando decimos, estos van a ser mis textos fundacionales y estas van a ser las muestras de que lo que yo estoy conversando no es de mi mera invención, sino que es algo que ya se ha discutido y validado a lo largo de un tiempo, allí estamos precisamente como este enano parado en los hombros de gigantes, ¿no? Entonces, una de las mejores formas que tenemos de honrar esta cadena humana que lleva más de 2000 años, ¿no? Compartiendo ideas y validándolas a través de los textos, es precisamente citar. ¿Por qué citamos entonces? Citamos por muchas razones. Este es un artículo de 1971 que me gusta mucho para mostrar que realmente llevamos estudiando este tema de la intertextualidad, ¿no? Y cómo la construcción de conocimientos colectiva desde hace mucho tiempo, perfectamente más de 50 años. Lo que encontró Weinstock es que existen por lo menos mínimo 15 razones para citar, ¿no? Citamos para rendir homenaje a los pioneros, pero también citamos para corregir los trabajos de otros. También citamos para reforzar, por ejemplo, una idea que nosotros ya habíamos expresado, ¿no? Lo que conocemos como autocitas. En este sentido, entonces, la utilización de las citas bibliográficas es condicionante de las primeras etapas de la investigación científica, porque no podemos hacer investigación, por lo menos no de forma seria y rigurosa, sin acceder a lo que otros dijeron antes que nosotros. Eso nos lleva entonces a que, a pesar de lo que quizás muchos pensamos, la idea de citar no es nueva. Este problema de cómo hago referencia a una fuente que es mucho más antigua que yo, ¿cierto? Para que mi lector pueda saber que lo que yo digo está validado y para que pueda obtener más información, eso no es nuevo. Lo que estamos viendo en pantalla son precisamente tres de, digamos, los grandes maestros de la filosofía, ¿no? Tenemos a Platón, en el centro Aristóteles y a la derecha tenemos a Heráclito, que representa a los presocráticos. ¿Por qué les estoy hablando de estos tres filósofos? Porque resulta que durante la Edad Media nos inventamos varias paginaciones que era básicamente un estilo de citación. Entonces, si un experto, si un académico trabajaba sobre las obras de Platón, podía usar la paginación de Stefanus para saber exactamente a cuál de los diálogos de Platón se hacía referencia y qué línea estaba citando, ¿sí? Entonces, esta necesidad de citar no es para nada nueva, ¿no? Lo que sí es nuevo, lo que no tiene precedente, es la explosión de conocimiento de la época en la que nosotros vivimos y el hecho de que esta necesidad de citar ya no es solo para expertos en filosofía griega, ¿no? Sino que permea estudiantes, académicos, profesores de todas las disciplinas. Por eso es que hoy en día existen tantos estilos de citación. Entonces, lo que tenemos aquí son simplemente 5 de los estilos más usados en el mundo, ¿no? Está MLA, que es el estilo Michigan. Este se usa mucho en lo que tiene que ver con algunas ciencias sociales, ¿no? Como literatura, comunicación y demás. Tenemos Chicago, que también se creó para algunas disciplinas como historia, historia del arte. Tenemos el estilo de la IEEE, que es todo lo que tiene que ver con ingeniería, ¿no? Ciencias de la computación, también se usa un poco en física y CSE. Les muestro esto para que sepan que el estilo que nosotros vamos a ver hoy, APA, es uno de los más usados en el mundo, pero no es el único. ¿Listo? Entonces, dependiendo de su área de conocimiento, dependiendo, por ejemplo, de las revistas científicas de su interés, es posible que deban familiarizarse con algún otro sistema de citación más adelante. ¿Listo? Sobre todo si desean publicar. Entonces, hablemos ahora sí de APA. Dice, aunque surgidas en el campo de la psicología, el uso de APA se ha extendido a otros campos de las ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias aplicadas, básicamente todas las disciplinas, por lo siguiente. Porque a pesar de la mala reputación que a veces tienen entre los estudiantes, ¿no? Porque la primera vez que vemos APA puede ser un poco confuso, realmente son muy prácticas. Nos permiten preparar manuscritos de forma relativamente sencilla y estandarizarlos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, las normas APA
no son nuevas. Las normas APA de hecho datan de la posguerra. Su primera edición es de 1952 y se llaman así APA porque vienen del American Psychological Association, ¿no? La Asociación Americana de Psicología. Entonces, en 1952, cierto, se acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, estamos entonces en este periodo de reconstrucción, mucho financiamiento para la ciencia, ya ha empezado la hiperespecialización de las disciplinas. Un grupo de psicólogos se juntan y dicen, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Estandaricemos cómo se deberían ver, presentar, leer y citar los trabajos en psicología. Desde entonces, más o menos cada 10 años, se ha lanzado una nueva edición que no solo simplifica y obtiene mejores prácticas, sino que nos va ayudando a actualizarnos un poquito con respecto a los medios y formatos que existen, ¿no? Porque, por supuesto, en 1952 no teníamos provisiones para citar a Wikipedia, ¿no? En la edición de 2009 y de 2019, sí. Entonces, más o menos cada 10 años estamos teniendo esta actualización y es importante que nos podamos ir adaptando a estos estilos, ¿no? La que vamos a ver hoy es la que sigue vigente, es la séptima edición que se publicó hace 6 años en el 2019, ¿listo? Entonces, quiero mostrarles esto, que es la tabla de contenido del documento de APA, justamente la última edición, la de 2019. ¿Por qué se los quiero mostrar? Porque fíjense que esta tabla de contenido me habla de citación y de referenciación. Sí, lo vemos por acá, por ejemplo, en los puntos 9 y 10, pero no solo de eso. De hecho, empezamos con una sección sobre cuáles son los principios de escritura académica. Luego hablamos de cuáles son los elementos de un paper o de un documento. Luego decimos qué hacemos con respecto a los estándares de revistas. Entonces, fíjense que APA, de hecho, sirve para estandarizar trabajos escritos, pueden ser de estudiantes o pueden ser ya literatura, por ejemplo, revisada por pares, ¿no? Publicada en revistas, en todos sus niveles. Nosotros conocemos o quizás hemos escuchado principalmente la parte de citas y de referenciación, que son muy importantes, ¿no? Justamente por aquello de reconocer, pues, que somos un enano parado en hombros de gigantes. Pero no es lo único. De hecho, APA nos ofrece también unas provisiones muy, muy buenas, muy sencillas, en términos de cuáles son los apartados que debe tener un documento, en términos de cuál es el formato que deberíamos seguir, por ejemplo, para que visualmente esto se pueda apreciar, y también en términos de estilo de escritura. Entonces, yo sospecho que para ustedes quizás lo más interesante es justamente el apartado de citas y de referencias. Vamos a hacer un hincapié especial en estas secciones, pero para que las conozcan, para que piensen si esto puede ser de utilidad para sus clases, para sus trabajos, les voy a presentar algunas generalidades de los primeros 3 puntos también. ¿Listo? Lo vamos a ir revisando punto por punto. Entonces, les voy a traducir por acá esta cita que viene directamente del manual de APA. Dice, el estilo APA provee una base para la comunicación académica efectiva porque ayuda a los autores a presentar sus ideas de una forma clara, concisa y organizada. Justamente por esta razón es que vamos mucho más allá de las citas y de las referencias. Entonces, empecemos hablando de la estructura. APA nos dice que en general cualquier trabajo académico debería tener en primer lugar una portada, que es lo que estamos viendo acá a la derecha, ¿no? Esa portada es el lugar en donde nosotros podemos consultar los datos básicos del trabajo que estamos viendo, ¿no? Tenemos el título, tenemos el autor, los datos de su afiliación, entonces el departamento, la universidad a la que pertenece, cuál es el curso al que está asociado, ¿cierto? El nombre del profesor, por ejemplo, si se trata de un trabajo que vamos a entregar en el marco de una clase y la fecha de entrega. Fíjense que esto, el hecho de que un trabajo empiece por una portada, no solo le da mucho más rigurosidad, ¿no? Le da más, digamos, seriedad, formaliza un poco el carácter académico del trabajo, independientemente de lo que está dentro, sino que además para los profesores realmente nos es muy útil porque podemos identificar rápidamente a quién estamos calificando y cuál es la entrega, ¿no? Entonces, esto para que sepan que existe. ¿Qué dice después APA? Entonces, cualquier documento tiene ya unos contenidos, ¿cierto? Esta sección del texto. Sí, lo que yo debo entregar es un ensayo, no sé, un ensayo sobre un golpe de estado. ¿Listo? Entonces, tengo mi portada y a continuación en la segunda sección ya voy a empezar a escribir mi ensayo como tal. Pero si no es un ensayo, sino un paper científico, entonces ya voy a tener allí la sección de abstract, introducción,
antecedentes, metodología, resultados, conclusiones. ¿Listo? Entonces, esta parte del texto se puede adaptar dependiendo de lo que estemos escribiendo. Y luego, sí o sí, siempre terminamos con una lista de referencias, ¿no? Que es donde damos crédito a los trabajos que usamos. Ya conversaremos un poco más en detalle cómo se hace eso. También APA nos da la opción, esto es opcional, voluntario, de tener notas al pie. Entonces, si queremos hacer aclaraciones, ¿cierto? En el texto y que nuestro lector se dirija al final a resolverlas. Y, por supuesto, unos apéndices o unos anexos en el caso de que tengamos información adicional que presentar. Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá un ejemplo real de cómo se podría ver esto. Les voy a mostrar por acá. Miren. Por ejemplo, este es un formato que yo les facilito a mis estudiantes en donde les muestro cómo se debería ver esto ya en la práctica, ¿no? Entonces tenemos una portada que ya nosotros podemos ajustar dependiendo de nuestras necesidades. Siempre es importante que añadamos un título corto, que es lo que va a permitir que a medida que nuestro lector lea y avance en el documento pueda tener presente qué es lo que está revisando, ¿cierto? Vamos a tener entonces una jerarquía de títulos, en este caso solo hay uno, y luego entonces vamos a tener acá el texto. ¿Listo? A continuación vamos a ver por qué, por ejemplo, en APA no tenemos texto justificado, ¿no? Y por qué tenemos un interlineado tan grande como el que estamos viendo acá. Finalizamos entonces con la sección de referencias. Esto es simplemente un ejemplo pequeño de cómo se podría ver un trabajo, digamos, real usando las provisiones del estilo APA. ¿Listo? Entonces, hablemos ahora de la segunda parte. Y es que APA nos dice que la apariencia física de un trabajo puede o mejorarlo o empeorarlo en el sentido de que si visualmente elegimos, por ejemplo, una letra que es difícil de leer, si tenemos errores ortográficos, si el paper tiene una mancha de café, qué sé yo, todas estas cosas que pueden pasar, entonces esto necesariamente va a afectar el contenido, ¿no? Buenas prácticas que incluyen, por ejemplo, el uso de ciertas fuentes. Tienen fuentes sin serifa y con serifa, ¿no? Que es un asunto que se maneja bastante en lo que tiene que ver con edición y tiene que ver básicamente con si las letras tienen o no tienen adornos adicionales, ¿sí? Pueden elegir cualquiera de estos estilos: Calibri, Arial, Lucida, Sans Unicode, Times New Roman o Georgia, cualquiera de estos. ¿Por qué APA recomienda estas y no otras? Dos razones. Uno, porque son letras que realmente se pueden leer muy fácilmente, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas, sobre todo en las nuevas generaciones, he notado mis estudiantes en Colombia, no sé en Chile, espero que a ustedes no les pase lo mismo, ya no saben leer letra cursiva. Estamos perdiendo esa capacidad. Entonces, usar letra cursiva en un trabajo, por ejemplo, puede ya a priori ofrecer algunas dificultades para algunos de nuestros lectores. Entonces, buscamos una letra que se pueda leer fácilmente, pero además queremos una letra que sea fácilmente empleada. De esa forma, si yo me veo obligado a abrir mi archivo en otro computador que no tiene instalado mis mismas fuentes, va a estar instalada. ¿Listo? Eso es lo que buscamos, que sean fuentes realmente ubicuas, de amplio uso, que por lo tanto sean fáciles de encontrar. Con respecto al interlineado, entonces APA recomienda el interlineado doble, que es la razón por la cual nosotros vemos aquí abajo tantos espacios, ¿no? Entre una línea y otra. Hay personas que dicen, uy, pero ¿por qué tanto espacio, no? Si esto, pues efectivamente alarga el documento, si lo imprimimos, hace que se gaste más papel. Dos razones. Uno, porque el hecho de que una línea esté más separada de la otra facilita la lectura. Por ejemplo, para personas que tienen dislexia, ¿sí? Porque pues es más, les proporciona un poquito más de margen para que una línea no se mezcle con la otra. Pero además, esto permite en trabajos escritos que los profesores podamos hacer nuestras recomendaciones y nuestros comentarios entre línea y línea, ¿no? Cosa que no es posible si nosotros tenemos un interlineado mucho más pequeño, ¿cierto? Yo aquí no podría, por ejemplo, señalar y decir, por favor, justifica esta frase. Por esa razón, APA sugiere entonces este interlineado. Luego tenemos entonces las márgenes. APA nos sugiere 2,54 centímetros en todas las esquinas. ¿Para qué? Para optimizar el espacio, ¿cierto? Tener entonces digamos, un encuadre blanco que haga que la página se vea limpia, pero que también la aproveche bastante bien. Con respecto al justificado, lo que les contaba, en APA no solemos justificar el texto porque esto facilita la lectura. ¿Por qué?
Si yo justifico un texto, necesariamente lo que le estoy pidiendo al sistema es a que ajuste los espacios que hay entre palabra y palabra, lo que sea necesario, digamos, para que llegue de un extremo al otro, ¿cierto? De derecha a izquierda. Eso hace entonces que los espacios puedan ser muy cortos en algunas líneas y muy amplios en otras, lo que puede cansar la vista. ¿Listo? Entonces se usa esto. Y finalmente, algo que quizás notaron es esta indentación. Siempre usamos en APA al inicio de un párrafo esta indentación que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en APA no se recomienda usar espacio entre párrafo y párrafo. ¿Sí? Les voy a mostrar la diferencia. Normalmente, cuando nosotros tenemos espacio entre párrafo y párrafo, por ejemplo, así, ¿cierto? Es porque es el espacio el que nos indica cuándo comienza un nuevo párrafo, ¿cierto? Sin este espacio, es mucho más difícil hacer esa comprobación. Si nosotros hacemos esta indentación al inicio, incluso si eliminamos el espacio entre párrafo y párrafo, se facilita la legibilidad, ¿no? Entonces, nos ahorramos el espacio de ese enter, pero de todas formas le indicamos a nuestro lector de una forma sencilla cuándo un párrafo termina y cuándo comienza. ¿Listo? Estas son simplemente algunas cosas generales de APA. Porque me parece importante que tengamos en cuenta que, bueno, son 60, 70 años de experiencia de APA. Créanme que la mayoría, la inmensa mayoría de las previsiones que nos ofrece el sistema están justificadas, ¿no? Esto no es, digamos, una elección caprichosa. Ok, ahora, hablemos del estilo de escritura. APA nos dice que deberíamos tener algunas recomendaciones en cuenta al momento de escribir. Por ejemplo, las comillas en APA solo se usan para citar, no las usamos para dar énfasis, ¿no? Hay personas que a veces en lugar de usar, por ejemplo, una negrita, usan comillas, ¿no? Para resaltar un texto. En APA esto no se aconseja porque las comillas son para citar. ¿Listo? Entonces no queremos crear esa confusión en nuestro lector. Con respecto a los números, que esta es una decisión también estilística, ¿no? Esto se usa mucho en gestión editorial. Entonces, los números del 1 al 9 siempre van a ir escritos 8 o C H O 8. Pero ya 16, 24, 3168 lo vamos a encontrar en números arábigos. ¿Listo? Esto no aplica para unidades de medida. Es decir, si vamos a decir estamos a 2 grados centígrados, ahí en ese caso está bien. Cifras, estadísticas, edades, dinero, allí podemos usar los números arábigos independientemente de la cifra. Esto es solo una sugerencia. Siempre que usemos una sigla, debemos desglosarla, ¿cierto? Es una cortesía ante nuestro lector y la vamos a poner entre paréntesis. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, U Autónoma, ¿cierto? Entre paréntesis, Universidad Autónoma de Chile. Listo. Y finalmente, entonces, todas las tablas y gráficas deben estar numeradas. Esto creo que es realmente bastante, bastante sencillo. Entonces, pasemos ahora sí a lo más importante. Y es el conocimiento científico representa los logros de muchos investigadores a lo largo del tiempo. Por eso, una parte crítica de aprender a escribir en el estilo APA es ayudarle a tus lectores a ubicar tu contribución en contexto a través de las citas a los investigadores que te influenciaron. Esto es justamente lo que nos dice el manual. Por eso citar es importante. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? En primer lugar, solo citamos lo que leímos y efectivamente empleamos para el documento. Es decir, si yo estoy haciendo mi trabajo de grado o mi tesis, he leído 200 libros, em, pero hay alguno de ellos que efectivamente no encontré muy útil y que no estoy usando directamente en mi texto, no tiene sentido que lo cite. ¿Listo? Siempre que sea posible, nos vamos a ir a las fuentes primarias. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la opción, por ejemplo, de leer a Oscar Wilde, ¿cierto? Directamente voy a hacerlo en lugar de citar lo que un crítico dijo sobre Oscar Wilde. ¿Listo? Nos vamos a ir a la fuente original siempre que sea posible porque esto nos permite entonces acceder al texto original y evitar, por ejemplo, algunos problemas que pueden existir en términos de interpretación y demás. ¿Listo? Vamos a citar siempre que usemos una idea ajena, ya sea para copiar un párrafo textual, ¿no? Que evidentemente debemos citarlo, o para, por ejemplo, usar simplemente una frase. En cualquiera de los dos casos tenemos la posibilidad de citar.
Una recomendación que ya varía mucho dependiendo de nuestra disciplina es qué tanto citar, ¿no? Porque citar muy poco, no sé, encontrar, por ejemplo, una tesis doctoral que tenga solo 3 artículos, estaría mal visto, ¿cierto? Diríamos, bueno, quizás esta persona no hizo una revisión de literatura seria. Pero también encontrar un texto que es más citas que ideas original es preocupante. Entonces buscamos evitar tanto la subcitación como la sobrecitación. ¿Listo? Un equilibrio allí. Vamos a evitar no solo el plagio, ¿cierto? Entonces está este robo a las ideas de otros, pero también el autoplagio, que es algo que también existe, ¿listo? Si nosotros estamos haciendo uso de un texto que ya habíamos escrito y sobre todo que ya habíamos presentado en un escenario, no solo que ya hemos publicado, sino que ya presentamos en una clase, por ejemplo, previamente, eso también se puede citar, ¿no? Existen las autocitas, entonces evitemos caer en el autoplagio. Y finalmente, siempre que sea posible, vamos a irnos por la versión publicada de la fuente. ¿Listo? La versión que nuestro lector pueda acceder. Entonces, APA consiste en un formato que se llama el formato autor-fecha en la citación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es decirle a nuestro lector, mire lector, yo tengo una cantidad grande de fuentes, ¿no? Que usé para hacer este trabajo. ¿Dónde puede consultar usted la información completa de esas fuentes? En las referencias. O sea, al final del trabajo. ¿Qué va a encontrar usted mientras lee? No va a encontrar la información completa, ¿no? Solamente el autor y el año. Nada más. ¿Por qué? Porque APA busca que la legibilidad del texto sea muy fluida, ¿no? Entonces, no queremos, digamos, proporcionarle a nuestro lector información más allá de la que sea necesaria para que él entienda que esta idea es de alguien más. Y ya el lector sabe que si desea conocer exactamente dónde la saqué, en qué texto, en qué revista, todo eso, entonces lo podemos consultar en las referencias. ¿Listo? Esta es la principal diferencia, perdón, entre referencias y citas. Para citar, entonces, solo necesitamos conocer esto que está en morado y lo que está en azul, es decir, autor y ya quiero hacer. Porque existen varios tipos, ya vamos a ver las diferentes clasificaciones. Y luego, además, saber cuántos autores estoy citando y de qué naturaleza son. Es decir, son personas o son instituciones. ¿Listo? Entonces vamos a irnos primero por el punto A, luego por el punto B. Entonces, con respecto a los tipos de citas, las citas se pueden clasificar de acuerdo con, por lo menos, estas 3 variables que tenemos en pantalla. ¿Qué tan literales son? Es decir, ¿yo estoy usando las palabras exactas del autor o no? Lo estoy diciendo en mis palabras. De acuerdo con la longitud, ¿no? Entonces, si son de menos de 40 palabras o de 41 en adelante, siendo el infinito el límite, ¿no? En principio, porque las citas ya excesivamente largas también son de cuidado. Y también las podemos clasificar de acuerdo con la ubicación. Ya les voy a contar un poco a qué nos referimos con esto. ¿Listo? Una revisión muy breve por si acaso no conocen todavía el tema o lo quieren reforzar. Entonces, empecemos con las citas directas. Las citas directas son aquellas en las que vamos a usar las palabras del autor que leímos, que escuchamos o que vimos tal cual. Es decir, incluso con sus errores ortográficos, incluso con sus ejem, o cualquier muletilla. ¿Listo? Esto es muy bueno, las citas directas son útiles para decir definiciones, ¿no? Entonces, de acuerdo con Einstein, la relatividad es 2 puntos. Voy a usar entonces una definición que ya está ampliamente aceptada y que viene de una fuente reputada. También lo puedo hacer para una cita memorable, entonces estas frases famosas como, qué sé yo, perder es ganar un poco. ¿Sí? Frases famosas. Lo podemos usar también cuando queremos hacer una crítica especial, ¿no? Entonces, no sé, Jane Austen afirmó en Sentido y Sensibilidad que, ta, 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 ta. Sin embargo, análisis posteriores han demostrado que, ¿sí? ¿Qué es importante que tengamos en cuenta acá? Que nunca podemos modificar el texto original a menos de que lo especifiquemos. Para esto, entonces, APA nos dice, si usted, por ejemplo, lo tradujo o le quitó las muletillas o podemos declararlo allí, entre corchetes, después de la cita le decimos al lector, por ejemplo, esta cita ha sido editada para mejorar su redacción. Esta cita estaba originalmente en sánscrito, qué sé yo. ¿Listo? Las citas directas pueden ser cortas o pueden ser largas y se dividen de acuerdo con el propósito. Les voy a mostrar entonces un ejemplo que tenemos acá.
Tenemos en primer lugar las citas cortas, ¿no? Que sabemos que son cortas porque tienen menos de 40 palabras. Empecemos por esta. Dice, la ira es considerada como una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Dos puntos. Abre comillas. Sabemos que entonces acá empieza la cita directa, ¿no? A partir de acá, estas palabras no son mías, son de otro autor. Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario, ¿cierto? Y luego de esto, luego de la cita, voy a tener la información como tal de autor, año. ¿Listo? Entonces, Sabater, que es el apellido de a quien estamos citando, coma 2005 y la página, que es opcional, página 81. Esta es una cita corta, pero es una cita además parentética. ¿A qué se refiere una cita parentética? Fíjense que todos los elementos, autor, año, página, están juntos y están juntos al final de la frase. Por lo que si yo no me fijo abiertamente en ellos y digo, oh, esto lo escribió Sabater, realmente puede ser información adicional. Eso es muy diferente de las citas que tenemos a la derecha, que son las citas narrativas. Miren esto. Para Sabater, 2005, la ira es una simple reacción humana y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste. Y luego tenemos la cita tal cual. Entonces, fíjense que yo puedo citar un mismo pasaje de dos formas. Si lo hago de forma parentética, al final en un solo paréntesis, no le estoy dando la relevancia al autor. Para mí es importante lo que dijo Sabater, pero no que ustedes como lectores sepan que fue Sabater quien lo dijo. Esa es la diferencia. En cambio, acá, cuando yo hago una cita narrativa, indudablemente no hay forma de que uno como lector no se entere de que es Sabater, porque el énfasis está puesto allí. ¿Listo? Entonces, al momento de citar, vale la pena que nos preguntemos si queremos darle el protagonismo a la idea o a la persona. Y de acuerdo con eso, entonces vamos a usar este formato. ¿Listo? Si optamos por una cita narrativa, tenemos entonces el apellido y luego el año solito entre paréntesis. ¿Qué es importante? Autor, año, nunca se separa. Es decir, o van después de la cita o van antes de la cita, pero siempre juntos. Lo único que yo puedo separar, si es incluirlo, es la página. La página siempre va después de la cita. ¿Ok? Ahora veamos un ejemplo de una cita larga. Esta cita entonces es larga porque tiene más de 40 palabras. Dice, en definitiva, el asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos se debió a las políticas. Dos puntos. En este caso, fíjense que no hay comillas, ¿no? No hay comillas. A diferencia de acá, en las citas largas no usamos comillas. ¿Cómo sabe nuestro lector entonces que voy a comenzar a citar las palabras de alguien más? Que a partir de aquí, eso ya no lo escribí yo directamente. Lo sabemos por la indentación. En las citas largas, entonces, en lugar de usar comillas, lo que vamos a hacer es indentar el párrafo, es decir, moverlo un poquito a la derecha, así como lo tenemos acá. Y de esa forma, entonces, nuestro lector sabe cuándo inicia y cuándo termina, porque el siguiente párrafo, si ya es mío, va a comenzar acá. ¿Listo? Entonces, dice, jurídicamente estaba justificado el asalto a las tierras de los indios. Entre el año de 1750 y el de 1800, época en que las comunidades del oriente colombiano fueron objeto de una política de segregación de tierras, el monto de ventas fue de unos 68 resguardos, fue de 110.308 pesos aproximadamente. Fíjense que yo puedo usar una cita parentética tanto en una cita corta como en una cita larga. Acá, entonces, nuevamente el énfasis está en la idea, en que jurídicamente estaba justificado el asalto a las tierras de los indios. No es tan importante que haya sido Tobar quien lo dijo, ¿no? Versus, entonces, en el ejemplo de la derecha. El asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos estaba directamente relacionado con políticas de agregación y segregación que advierte Tobar. Acá sí o sí leemos el nombre de la persona, damos un énfasis en que fue Tobar quien escribió esto y no otro autor. ¿Listo? En ese sentido, entonces es importante que tengamos en cuenta que las citas tienen diferentes funciones, que si para nosotros es muy importante decir que esto lo dijo alguien en especial, podemos recurrir principalmente a este tipo de citas. Si no, acudimos a estas. ¿Listo? ¿Qué tenemos que tener en mente al momento de hacer citas largas? Fíjense que las citas largas son muy fáciles de identificar, justamente porque el texto está indentado, porque está separado del párrafo de presentación, del párrafo original.
Es muy fácil saber cuando tenemos citas largas, por lo que un exceso de citas largas podría indicarnos visualmente que tenemos una hiperdependencia de ideas ajenas, ¿no? Que quizás no mucho del texto lo escribimos nosotros directamente. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. ¿Listo? Con esto, entonces. Pasemos a las citas indirectas. Las citas indirectas son aquellas en las que estamos parafraseando a otro autor. No vamos a usar sus palabras exactas, sino que vamos a hacer una interpretación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Jimena me contó que la Universidad Autónoma de Chile es una universidad privada que tiene una comunidad de alrededor de 35.000 estudiantes. Eso no fue exactamente lo que dijo Jimena, no fueron sus palabras literales, pero sí fue información que ella me compartió. En ese caso, yo puedo acudir a una cita indirecta. Las citas indirectas siempre se citan de la misma forma. No tenemos la diferenciación entre corta y larga. ¿Por qué? Porque justamente como no estamos usando las palabras de la persona original, sino las nuestras, es muy difícil identificar hasta dónde, ¿no? Hasta dónde termina la cita. Entonces, aquí simplemente citamos de esta manera. Por ejemplo, finalmente la ruralidad se puede referir al desarrollo rural en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etcétera. Dirven et al. 2011. ¿Cómo sé que es una cita indirecta? Fíjense que no hay comillas. No hay comillas, no hay intentación. Por lo tanto, yo puedo decir que esto es algo que trabaja Dirven, pero que estas no son sus palabras literales. ¿Listo? ¿Por qué es importante conocer esta distinción? Porque esto, por supuesto, cambia la forma en la que citamos. Aunque fíjense que el sistema autor-año se mantiene, ¿no? El autor y el año van juntos en paréntesis cuando el énfasis está en la idea. En cambio, el autor y el año van al inicio cuando los queremos resaltar, destacar y cuando en ellos está puesto el protagonismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo primero que yo necesito saber al momento de citar, ¿no? ¿Qué tipo de cita estoy haciendo? Lo segundo es entonces cuáles son los tipos de autores. Y según APA tenemos la opción de citar a personas, como en este caso, ¿no? Alguien que se apellida Luna o Salas o Martín, o podemos citar a instituciones. ¿De qué depende, no? Siempre que aparezca el nombre de una persona, vamos a citar a la persona directamente. Si en cambio, esta es una noticia de la BBC, pero no está el nombre del periodista, entonces citamos a la BBC. ¿Listo? En cualquiera de las dos formas se hace exactamente lo mismo. Ponemos el apellido del autor, solo el apellido. Sus nombres, por lo menos las iniciales, van a estar en referencias. En las citas, solo el apellido. Ponemos el apellido, si son dos apellidos, como en el caso nuestro, ¿no? Los latinos, la mayoría tenemos dos, entonces ponemos los dos apellidos, coma, el año. Y ya está. Eso cuando tenemos un solo autor, una sola persona. Si tenemos dos personas, entonces APA nos sugiere separarlas en el caso de las citas parentéticas con un ampersand, que es esa I, digamos, curiosa, como bonita que tenemos allí señalada. En el caso de las citas narrativas con la palabra I en español, ¿no? Entonces eso lo dijo Díaz y Sánchez, 2020. Salas y D'Agostino, 2020. Esta es una de esas cosas que honestamente sí siento que es un poco caprichosa. Yo no veo diferencia entre usar el ampersand y el i, pero bueno. Si tenemos más de tres autores en APA, no nos complicamos al momento de la cita. Solamente vamos a poner el primero y etal, que etal es una locución latina que significa y compañía, ¿no? Entonces, Martín y sus coautores, Martín y su equipo de investigación. Eso es todo. En la cita, solamente cuando sean más de tres o más, vamos a poner el primero. Los demás van a aparecer en referencias. ¿Listo? Ya después hablamos de esto. Y cuando tengamos instituciones, entonces simplemente podemos poner el nombre de la institución, tal y como aparece en la publicación. Y si tiene, por ejemplo, una sigla, como es en este caso, ¿no? El NIMH, entonces la primera vez desglosamos la cita y luego sí, la sigla, perdón, y luego sí ya la podemos usar. ¿Listo? Esa es una regla, digamos, básica de cortesía para nuestros autores. ¿Qué hacemos si
nuestros autores se repiten más de una vez. Esto es muy común cuando nosotros tenemos un trabajo que está basado en una o varias personas. Es decir, mi ensayo es un ensayo sobre Platón. Por supuesto, la inmensa mayoría de las citas que yo voy a tener van a ser hacia Platón, ¿no? Hay mucho chance de que esté citando, que necesite citar documentos que son diferentes, pero que se publicaron en el mismo año, ¿no? En ese caso, lo que nos dice APA es que podemos usar simplemente las letras del abecedario para diferenciarlos. Entonces, si yo tengo Platón, año 2000, y Platón, año 2000, a uno le voy a poner 2000A y al otro 2000B. Listo. Otro chance. ¿Qué hago si yo estoy citando algo a lo que mi lector no tiene acceso? Por ejemplo, un mensaje de WhatsApp, un correo, una carta. Esto nos puede pasar bastante, por ejemplo, en la investigación documental, ¿no? Yo encontré el diario de una persona del archivo histórico. ¿Cómo hago para citarlo? Ya que lo más probable es que mi lector no pueda acceder directamente a ese mensaje. En ese caso, APA establece algo que se llama una correspondencia personal. Y es que podemos poner la información del autor. Fíjense que ahí tenemos inicial, apellidos, decimos que es una comunicación personal, decimos de cuándo es esa comunicación personal. ¿Para qué? Para decirle a mi lector, mire, esto que yo estoy citando es algo a lo que quizás usted no tiene acceso. No lo va a encontrar en la sección de referencias por eso mismo. Pero de todas formas, esto no lo dije yo. Esto tiene una fuente. Y si usted ya tiene, digamos, preguntas adicionales o quisiera revisar este recurso con más detalle, puede contactarme. ¿Listo? Eso también existe. Ahora sí podríamos pasar a la siguiente. Gracias. Esta era una de las preguntas, de hecho aquí están las dos preguntas que ustedes habían hecho en el chat. ¿Qué hago si yo quiero citar algo que ya está citado? Eso es algo que se denomina una cita secundaria y que es muy útil cuando no tenemos acceso al original, cuando la fuente original está, qué sé yo, en ruso, ¿no? Yo no lo puedo citar en ruso, entonces voy a citar es una traducción o algo que alguien dijo en un idioma que yo puedo leer sobre ese original en ruso. Para esto, entonces, lo que podemos hacer es el ejemplo que tenemos en las tablas de la izquierda. Por ejemplo, García Márquez, 1966, citado en Márquez Bustos 2021. Entonces vamos a poner la fuente original primero. Entonces, Einstein, 1949, citado en lo que yo sí pude consultar, lo que yo sí pude revisar. ¿Listo? Las citas de citas son bastante útiles, sin embargo, APA nos recomienda siempre que sea posible acudir directamente a la fuente original. ¿Listo? Y recordemos que también podemos citar no solo frases, sino que también podemos citar para hacer referencia, por ejemplo, a tablas, a gráficas o a fotos que no son nuestras. En esos casos, entonces, tenemos varias opciones, que son las que están a la derecha. Si la tabla que yo estoy presentando la hice yo, es decir, los datos son míos, pero además fui yo quien lo tabulé, entonces yo puedo decir fuente, elaboración propia, es decir, esto es mío. En APA, todas las tablas, todas las gráficas deben tener título y fuente. Entonces, este es el default, ¿no? El default es elaboración propia, esto es mío. Si no, ya tenemos otras opciones. Por ejemplo, si tanto la tabla como los datos que están ahí dentro son de alguien más, podemos decir, yo lo tomé de la OCDE 2005. Pero si, por ejemplo, yo lo que hice fue tomar los datos de la OCDE, pero yo misma los grafiqué, los edité, les hice algún ajuste, entonces podemos decir fuente elaboración propia, pero con base en los datos de y citamos. ¿Listo? Y esa fuente, por supuesto, debe aparecer también en la sección de referencias. Posteriormente, entonces, tenemos la opción de material que fue extraído de otra fuente, pero que nosotros modificamos. Por ejemplo, yo tenía, no sé, una gráfica de barras de 10 años. Yo lo que hice fue cortarla. Voy a mostrar solo 5 de esos 10 años que estaban originalmente. En ese caso podemos decir adaptado de. ¿Listo? Estas son las diferentes opciones que nos presenta APA con respecto a citación. ¿Podemos avanzar, por favor? Sí, Natalia, para dar prioridad al audio, ¿te parece si apagas la cámara? Porque está el video con mala calidad. Perfecto. Listo, muy bien. Gracias. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos una mirada general a las citas. ¿Listo? Nos escribe Karenina, ¿sería posible que nos enviaran enlace o copia de esta presentación? Sí, por supuesto. ¿Listo? Entonces no se afanen si
no alcanzaron a terminar todo el ejercicio. Esto es algo que vamos a ir fortaleciendo con la práctica. Hoy vamos a ver simplemente los elementos generales, que son los claves a tener en cuenta. ¿Listo? Finalmente, entonces, vamos a ver muy brevemente la parte de referenciación, porque esta parte sí es todo un mundo. ¿Listo? APA establece disposiciones para referenciar desde artículos en Wikipedia hasta TikToks, pasando por patentes, conjuntos de datos, ¿listo? Y cada uno tiene sus propias disposiciones. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta independientemente de lo que sea que estamos citando? Lo primero es que las referencias son distintas de la bibliografía. A veces las solemos usar como si fueran términos equivalentes, sinónimos, pero no es el caso. Una bibliografía es una lista de lectura, una lista sugerida que yo le digo al lector para que él pueda tener más información si esto es lo que le interesa, ¿sí? Las referencias, en cambio, necesariamente son el listado de las fuentes que yo cité. Quiere decir que si hay algo que yo leí pero no cité, eso no debe estar en las referencias. ¿Ok? En APA entonces se habla de referencias, no de bibliografía. Las referencias son importantes porque es donde nosotros vamos a poder decirle al autor, ahí está la información completa de ese recurso que yo cité, ¿no? Recordemos que en las citas solo le decimos el autor y el año, nada más. Entonces, en las referencias es donde él ya va a poder encontrar el detalle completo para poder acceder a ese material. Ese es el propósito de una referencia, ¿no? Que si alguien quiere corroborar lo que nosotros dijimos, allí está el detalle de las fuentes. Entonces, las referencias siempre van a estar en una página aparte al final del contenido del trabajo, como lo vimos en el ejemplo que yo les mostré en Word. Siempre las vamos a ubicar alfabéticamente para que justamente nuestro lector las pueda encontrar mucho más fácil. Las vamos a tener en interlineado doble y con una sangría especial. Si podemos seguir, ahí les tengo un ejemplo de cómo se ven las referencias. Entonces, mira. Las referencias siempre van a tener 4 partes. 2 ya los conocemos, el autor y el año. Pero además en las referencias vamos a tener la información de cómo se llama eso que estamos citando y de dónde lo sacamos, que puede ser de un libro, de una revista científica, de una página web. ¿Listo? Por esto es que las referencias tienen una variabilidad tan grande. ¿Podemos avanzar? Entonces vamos a ver parte por parte cada uno de estos elementos, simplemente para que tengamos en cuenta algunas consideraciones que ustedes puedan aplicar después en sus trabajos. Necesitamos identificar primero el autor, luego la fecha, luego el título, luego la fuente. ¿Listo? Vamos a comenzar con el autor. Siguiente. El autor entonces siempre va a ser el responsable de la obra. Eso significa que es quien es la persona que por lo general escribió o dirigió o se encargó de publicar esa obra, ¿listo? Puede ser una persona, como ya lo habíamos visto, puede ser una organización. Que es importante, que siempre lo vamos a escribir tal y como aparece en la fuente, ¿sí? Por eso dijimos que Mon Laferte va junto, ¿no? Son los ejemplos que tenemos allá abajo. Nosotros vamos a separar el nombre verdadero cuando tengamos claramente diferenciado cuál es el nombre y cuál es el apellido. Por ejemplo, Garmendia, G, ¿cierto? Germán Garmendia. ¿Listo? Lo separamos. Pero, por ejemplo, el nombre de Lady Gaga, que es un solo nombre, un nombre artístico, no lo separamos. ¿Listo? Importante, podemos usar los corchetes para indicar información adicional del autor. Por ejemplo, que Garmendia, G es Hola, soy Germán. Y podemos hacer lo mismo cuando estamos citando perfiles en redes sociales. Por ejemplo, no sé, Pepita Pérez, Pérez, P, Pepita, y luego entre corchetes el arroba de cómo aparece en Twitter o en Instagram o en TikTok. ¿Listo? Si seguimos, ahí tenemos algunos ejemplos para que vean cómo se ve. Si es solo un autor, entonces lo vamos a poner así. Garmendia G. Hola, soy Germán. Si tenemos dos autores o dos instituciones, las podemos simplemente separar. Fíjense que acá en la referencia, a diferencia de en la cita, incluimos no solo el apellido, sino la inicial también. ¿Listo? Recordemos que en las referencias damos mucha más información que simplemente en las citas. Entonces, por eso acá incluimos las iniciales. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, ahí van a ver qué dice APA, con respecto a las fechas.
Las fechas siempre se refieren a las fechas de publicación. ¿Listo? Es la fecha no necesariamente de, por ejemplo, la página web en la que estamos consultando. Yo puedo consultar una página en el 2025, pero puede que eso que yo estoy leyendo haya sido del 2021. ¿Listo? Entonces tenemos que estar muy seguros de cuál es la fecha que estamos usando. Si no estamos seguros, es mejor dejarlo sin fecha. ¿Qué es importante de la fecha? Que me gustaría que ustedes se lleven. Que lo más usual es tener el año, ¿no? Usamos el año para libros, usamos el año para artículos, pero el año no es suficiente para ciertas tipologías de productos. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una investigación en redes sociales o una investigación sobre noticias, todas las noticias de este año van a decir 2025, pero no es lo mismo, por ejemplo, hablar de la cobertura del Papa, ¿cierto? En enero, cuando todavía estábamos con el Papa Francisco, que ahora, ¿no? Ahí el año no es suficiente, el mes y el día es importante. Por eso, si seguimos, van a ver que yo puedo usar rangos de fechas o fechas específicas dependiendo de lo que yo estoy citando. Por ejemplo, si yo estoy citando un proyecto de investigación, que sabemos que es una tipología documental que se extiende a lo largo del tiempo, ¿no? Un proyecto por lo general dura al menos 2 años. Yo puedo poner el rango de años. Pero también, ese es el ejemplo que tenemos abajo, hay casos en los que yo puedo decir el año, el mes y el día, como para redes sociales, periódicos, revistas. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que estoy citando una noticia de un periódico específicamente del 24 de marzo de 2020, que es diferente de lo que cubrieron los periodistas un día antes o un día después. Eso también se puede hacer. ¿Listo? Si continuamos, entonces ya podemos revisar. Ah, esa tiene que ver con los autores. APA nos dice que si tenemos más de 2 autores, que era lo que habíamos visto antes, entonces podemos ponerlos todos, siempre y cuando sean 20. Si son más de 20, nos sugiere poner los primeros 19 y luego el último. Esto ocurre porque tenemos, es atípico, pero podemos tener, por ejemplo, artículos científicos que tienen 1000 autores. ¿Se imaginan si tuviéramos que listar los 1000? En esos casos, lo que se nos sugiere es poner los primeros 19 y el número 1000. ¿Listo? Hay formas automáticas de hacer esto, ya les voy a enseñar a hacerlo, porque por supuesto hacerlo a mano es tremendamente dispendioso. Ok, podemos avanzar. Listo. La tercera parte de una referencia siempre es el título, es decir, cómo se llama eso que yo estoy citando, que puede ser una foto, una exposición en un museo de arte, un documental, un dataset, todo eso. El título siempre lo vamos a poner tal y como está en el original y siempre lo vamos a poner en cursivas. Que hay que tener en cuenta que existen algunas tipologías documentales que tienen más de un título. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un capítulo en un libro, ¿no? Tenemos el título del capítulo, pero también el capítulo, perdón, el nombre del libro como tal. Hay dos títulos allí. En esos casos, APA nos dice, póngalos los dos. Y solo va a poner el título más grande, en este caso, por ejemplo, el del libro, en cursivas. ¿Ok? Si avanzamos, tenemos allí algunos ejemplos. Entonces, si hay solo un título, simplemente lo ponemos entre cursivas, finalizamos con punto. Si hay dos títulos, por ejemplo, porque tenemos una canción que pertenece a un álbum, ¿no? Cada uno tiene su propio título. Entonces ponemos el primer título y luego decimos, esto lo encontré en tal álbum. Y va a ser el título de ese álbum el que vamos a encontrar entre cursivas. Es importante que ustedes sepan, que es lo que vemos abajo en los últimos ejemplos, que es posible añadir información adicional en APA. Siempre que podamos añadir información adicional o nos parezca importante, lo podemos hacer en corchetes. En esos casos, por ejemplo, yo podría usar los corchetes para poner el título original de cómo se llama un artículo y, por ejemplo, supongamos que ese título está en coreano, ¿no? Que sabemos que el coreano se escribe en un sistema de escritura distinto al nuestro. Si nosotros dejamos el título original en coreano, seguramente nuestro lector jamás lo va a poder buscar porque ni siquiera lo va a poder poner en Google, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es traducírselo por cortesía usando corchetes. ¿Listo? Todas estas opciones existen en APA. Y luego, finalmente, tenemos la parte más variable de toda la referencia, que es como tal
la fuente, es decir, ese título en dónde se publicó. Y aquí depende de si nuestra fuente hace parte de algo más grande. Lo que les contaba, una canción hace parte de un álbum, un capítulo de una serie hace parte de una serie, o un artículo científico hace parte de una revista. ¿Listo? Eso es distinto de cuando tenemos documentos o productos que se manejan por sí solos. ¿Listo? Como lo pueden ser libros, reportes, tesis, páginas web. Entonces, acá es donde tenemos realmente una variabilidad muy, muy grande y que es importante que acudamos a los diferentes manuales de APA que existen. ¿Listo? APA tiene un manual que es el original, que tiene como unas 200 páginas, pero también existen algunas fuentes que son bastante útiles y que son gratuitas. ¿Listo? Para consultar esto, me gustaría recomendarles, de hecho, una que se hizo en la universidad para la que yo trabajo. Esta es muy fácil de consultar si ustedes buscan en Google Javeriana, como de Javier, Javeriana, Javeriana APA, van a encontrar una guía en PDF que tiene, digamos, muy resumido todo esto que nosotros hemos visto acá, pero también ejemplos ya puntuales de cómo se puede citar un libro versus un artículo versus un periódico. ¿Listo? Todo esto. Si podemos avanzar, Nicole. Muy bien. Entonces, ¿qué me interesa que ustedes sepan? Que APA tiene disposiciones para poder referenciar todos estos productos que tenemos en pantalla. No solo los obvios, ¿no? Quizás los que más hemos citado, libros, capítulos, reportes, literatura gris, ¿no? Tesis, seguramente todo esto ya sabemos que se podía citar. Pero resulta que APA también nos dice cómo podemos citar un conjunto de datos. Por ejemplo, si lo encontramos en, qué sé yo, en Zenodo o en un portal de datos abiertos como el que tiene el Banco Mundial. También podemos citar software, podemos citar documentales, películas, fotografías, exposiciones y por supuesto también podemos citar páginas web y redes sociales. APA ya nos dice cómo se cita un tweet o cómo se cita un TikTok. ¿Listo? Si avanzamos, lo que ustedes van a ver es una guía simplemente chiquita que yo les dejé de los diferentes productos que tiene APA. Por ejemplo, podemos irnos a productos textuales. Miren, entonces en productos textuales, APA nos dice, así es como se dictan todos los seriales, es decir, periódicos, noticias, libros, capítulos. Y si ustedes bajan, ahí hay una tabla de guía de cómo se debería ver. Esa misma tabla de guía está en la guía oficial de APA en la página 316. Si podemos volver un segundo a la anterior. Si ven la página que está ahí arriba, señalada con un emoji de una manito, esa es la página que está en el PDF. ¿Listo? En la guía como tal de APA. Esto también se puede consultar entonces en la guía de Javeriana que ya muy amablemente Karina nos dejó por aquí en el chat. Listo. ¿Podemos volver un segundo a la presentación? Listo, muchas gracias. Entonces, ¿podemos avanzar? Listo. Cuando ya tengamos todas nuestras referencias, lo que vamos a hacer es ponerlas en su propia sección alfabéticamente, así como lo estamos viendo en pantalla. Algunas guías que quiero que ustedes se lleven antes de pasar ya a la sección de preguntas y al cierre de nuestro espacio. Si podemos avanzar. Ajá, un poco más. Gracias. Entonces, lo primero es que, por supuesto, APA está pensado para funcionar en inglés, pero nosotros podemos hacer adaptaciones a nuestro idioma. Entonces, por ejemplo, en inglés ellos sugieren poner 2018, mayo 15. Nosotros no hablamos así en español, ¿no? Nosotros rara vez decimos mayo 15, solemos decir 15 de mayo. Entonces podemos hacer esas adaptaciones. En lugar de hablar de editor, ¿cierto? Nosotros podemos decir segunda. En lugar de decir de translator, decimos trad de traductor. Y cuando no tenemos fecha, decimos S.F, sin fecha. ¿Listo? Podemos usar este tipo de adaptaciones. Además de esto, en la siguiente, sí nos hace falta información. A veces pasa que queremos citar algo que no tiene autor o queremos citar algo pero que no tiene fecha.
O a veces incluso nos faltan varios aspectos. Tenemos una foto, no sabemos ni quién la tomó, ni de qué fecha, ni cómo se llama. En estos casos, APA nos ofrece esa guía que les dejo aquí en pantalla y nos autoriza, digamos, a hacer las modificaciones que necesitemos. ¿Listo? En ese sentido, más importante que ser puristas, ¿no? Y aplicar religiosamente APA. Lo que buscamos es básicamente pensar en nuestro lector, ¿no? Ese es el propósito de toda esta idea de citación y de referenciación, ¿no? Poder hacer parte de esta gran cadena humana. Entonces, les dejo esta parte para que nos sirva bastante y finalmente... Entonces, recordemos que el propósito de las referencias es siempre permitir que nuestros lectores puedan usar nuestros trabajos. Dos opciones que les pueden servir mucho, herramientas, por ejemplo, para no tener que hacer esto manualmente, porque pues requiere bastante trabajo y la verdad ya no es necesario, son las que encontramos a continuación. Google Scholar y Zotero. Muchas veces cuando nosotros buscamos algo en Google Scholar, si pudiéramos hacer la prueba. Muy bien. Si puedes hacer clic en las comillas donde dice Cite, cualquiera de las comillas. Muy bien. Fíjense que ahí ya nos sale la referencia en varios estilos. MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver. Podemos entonces copiar la referencia tal y como aparece en APA y usando lo que hemos aprendido y lo que ustedes ya van a seguir perfeccionando a medida que se familiaricen con el estilo, corregirla. Esa es una invitación, ¿listo? Google Scholar es muy bueno, tiene muchos recursos. A veces, sin embargo, las referencias contienen errores. Entonces es importante que lo validemos, pero bueno, esta es una opción interesante. ChatGPT también está en capacidad ya de hacernos algunas referencias o listados de referencias, nuevamente que hay que verificar, ¿no? Para validar que no tengan errores. Pero bueno, espero que con todo esto, entonces ya hayamos tenido una mirada, un panorama muy global a APA, que como ven, pues realmente es muy grande, es muy útil.